¿Listo? Ya estamos, Diana. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estarnos sintonizando. Me presento, soy la psicoanalista Diana Olalde y pues obviamente agradecer que están siguiendo esta transmisión, ¿no? En esta ocasión voy a estar compartiendo espacio con mis colegas, el psicólogo Oscar Flores, quien pues tiene experiencia en el trabajo institucional a nivel escolar y también en el trabajo clínico. Y también vamos a contar con la presencia del psicoanalista y fundador de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados, Carlos de la Cruz, quien, pues además de tener experiencia en el ámbito clínico, se dedica a la docencia. Ya se conectó, ya nos acompaña. Entonces, muchas gracias por estar acá. Como lo menciona el título de live, vamos a estar abordando el tema de la agresividad escolar y el bullying virtual. Por lo que, para empezar, a modo de introducción, me parece que es necesario hablar sobre ciertas generalidades de la agresividad y del bullying, ¿no? Como tal, una definición sobre la agresividad se define como una tendencia a actuar o a responder de manera violenta. En la cuestión para la psicología, la agresividad es un conjunto de patrones de actividad que se manifiestan con una intensidad variable, ¿no? Desde las expresiones verbales, las gestuales, la agresión física también. La psicología establece de manera general 4 tipos delimitados de agresividad. La primera es la llamada verbal, que tiene que ver con esta principal seña, ¿no? Del hecho en que un individuo, cualquiera, realiza insultos hacia otra persona, ¿no? La utilización de apodos, cuestiones como de minusvalía y todo eso, ¿no? Como en esta cuestión de la agresión puramente verbal. También mencionan que existe como esta parte de la agresión facial, que únicamente tiene que ver con una manifestación a través de los gestos, ¿no? del rostro hacia la persona. La tercera, que es como la más, por así decirlo, notoria o visible, es la agresividad física, donde pues obviamente puede haber golpes, patadas, arañazos, pero que no necesariamente van únicamente dirigidos a otra persona. O sea, también puede plantearse como esta cuestión de la agresividad física hacia objetos, ¿no? Agarrar un vaso y aventarlo, agarrar a puñetazos a la pared, qué sé yo, ¿no? Y por último, mencionan como la agresividad indirecta, ¿no? En donde la agresión va dirigida a objetos inanimados, pero que tienen relación con la persona a la que se le quiere agredir o hacer daño, ¿no? Pienso como en esta cuestión a lo mejor escolar, que pudiera darse de repente cuando le esconden la mochila al compañero, la tiran al bote de la basura, o agarran sus cosas y las tiran por el inodoro,
¿no? Como con esta intención, la agresión por eso se llama indirecta, porque no va, o sea, va dirigida hacia la persona, pero lo que se ataca son objetos inanimados que tienen un cierto valor para esa persona a la que se quiere lastimar. Eh, Hablando como sobre el bullying, la palabra bullying viene eh, pues del inglés, ¿no? Pero pudiera traducirse como acoso o agresividad escolar. Se refiere a un tipo de comportamiento violento o intimidatorio, ¿no? Que igualmente se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante justo una etapa escolar, ¿no? En donde existe una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o por varios agresores, ¿no? Con el propósito, obviamente, de agredir, de generar inseguridad o de entorpecer como el desenvolvimiento escolar de la víctima. Buenas noches, es un gusto estar aquí compartiendo el espacio con Oscar y con Diana. Agradecerles a la gente que esté con nosotros siguiéndonos. A ver si no el Pumas Pachuca nos resta audiencia, pero bueno, vamos a trabajar. Muy feliz, soy muy feliz. Y es un gusto hablar con ustedes hoy. Vamos a empezar a hablar un poco con el tema de la agresión. La agresión, evidentemente, ya Diana nos hace como una serie de acepciones, de recorridos de cómo podríamos pensar la agresión, ¿no? Diana trabaja la parte de la psicología y puede haber diferentes tipos de agresión, ¿no? En un montón de modalidades. Por ahí, mucho de lo que maneja la psicología sobre la agresividad pasiva, pues también es una forma de expresar esta hostilidad. El psicoanálisis, evidentemente, no queda fuera de cómo poder abordar el psicoanálisis, no queda fuera de decir algo con relación a la parte de la agresión, ¿no? Me gustaría empezar un poco con Freud, con toda la parte de la agresión y cómo el tema de la agresión es algo que se torna incluso fundamental para la creación propiamente de la teoría del psicoanálisis, en unas primeras aproximaciones de tratar de explicar cómo se organizaban los malestares que se establecían en cada una de las personas. Ya lo hemos trabajado en un montón de lives que ustedes nos han estado acompañando y hemos hablado mucho como de esta parte de la pulsión, ¿no? Por ahí de repente yo escuchaba retroalimentaciones, ¿no? De que de repente era como muy crítico o muy teórico el espacio, que había gente que no podía como entender, que yo lo dudo mucho porque lo hemos estado explicando constantemente, las nociones que nosotros estamos acá trabajando, pero pues no podemos perder de vista que estamos, y ustedes nos siguen muy amablemente, la sociedad psicoanalítica de los sábados, es decir, pues es nuestro marco referencial teórico, nuestro marco clínico, y por eso lo abordamos desde esta perspectiva psicoanalítica, tratando, evidentemente hay colegas que nos siguen, que pues, manejan estos términos, y también hay gente que no tiene nada que ver con el campo del psicoanálisis y hemos tratado desde el inicio de ser lo bastante claros. Entonces hablaremos de esta parte de la función otra vez, ¿no? La pulsión es Freud, digo, vamos a manejarlo. Freud decía que era la marca subjetiva de lo psíquico, evidentemente sobre lo somático. ¿Qué quiere decir esto? La pulsión es una energía que Freud consideraba que estaba en nosotros desde que nacíamos, dado que tenía un origen incluso biológico. Esta energía, ¿no? Es la que hace de alguna manera que tengamos el movimiento. La energía es la fuerza que está en nosotros, esta energía psíquica es una, ¿no? Pero de repente para su análisis o en las diferentes expresiones podríamos pensar que se divide en dos, pero en realidad es la misma. Entonces, y esta pulsión que de repente encuentra una fuerza o un destino particular puede ser considerada como una energía que tiende como a disgregar,
tiende como a romper, tiende como a separar, lleva a cada uno de nosotros a una situación donde se convoca a la destrucción propia, ¿no? Incluso a la muerte. Ese es un tipo de fuerza que está en nosotros, que invariablemente nos habita y que más allá de nuestra voluntad está acá y siempre estará y tendríamos que vernosla siempre durante toda la vida con este tipo de fuerza. Y evidentemente hay otra fuerza, ¿no? Sexual, decía Freud, la libido, que tiende como a justo la integración, tiende como al placer, tiende como al cuidado, tiende como a esta parte de la construcción y podríamos considerar que es una pulsión libidinal o de vida. ¿Cuál es el tema con esta parte? Si estamos hablando desde Freud que tiene una característica biológica, no podemos dejar de pensar que toda la vida vamos a estar como en este intercambio de fuerzas, ¿no? Donde una fuerza psíquica luchará por sobreponerse ante la otra y luego la otra tomará otra vez ventaja y establecerá una posición como de ganancia. Si pensamos en ese sentido, ¿no? La agresión evidentemente se va a poner de manifiesto desde Freud por una energía que está en nosotros y esta agresión, esta energía que sale, ¿no? Preferentemente está de la mano siempre de la frustración. Entonces, si nosotros pensamos a la agresión, lo tenemos que relacionar con la parte pulsional, con esa energía que yo les estoy compartiendo, lo tenemos que relacionar que se pone en juego incluso de manera casi, bueno, la pulsión siempre es inconsciente, pero se pone de manifiesto, ¿no? Cuando nosotros podemos experimentar una serie de frustraciones donde los ideales no se alcanzan a establecer, ¿no? Donde podemos poner en riesgo la propia existencia. Entonces, cuando hay una amenaza de destrucción, de desintegración hacia el propio yo, diría Freud, entonces se pone de manifiesta esta energía que tiende a la destrucción. Cuando de repente hay algo que no alcanza a ser satisfecho, que no se satisfizo con la suficiente cantidad en términos económicos o energía, también se podrá poner de manifiesto, ¿no? Y entonces una persona es agresiva, surge esta fuerza, ¿no? Cuando los aparatos, si se me permite el término, internos que de alguna manera dominan, controlan la fuerza agresiva y la fuerza sexual, pues de pronto fallan, ¿no? Entonces, ahí estoy hablando justamente del factor represivo, cuando hay esta fuerza que escapa de la función de la represión, entonces se manifiesta y es cuando una persona puede ser agresiva. ¿Por qué? Digo, puede haber como varias posibilidades, particularmente tiene que ver, insisto, con la condición de la supervivencia, ¿no? Y con la condición de la frustración. Sería como muy breve tocar esta parte que mencionaba Freud con relación a la agresión. Cosa diferente, ¿no? Se plantea con Lacan. Lacan hay un texto muy importante que trabaja en uno de sus escritos, se llama La agresividad en psicoanálisis, ¿no? Y preferentemente nos habla de cómo esta agresividad se pone de manifiesto en la sesión psicoanalítica. Y la mayoría de las veces va dirigida al analista, que no tendría que ver propiamente con la figura del analista, ¿no? Ahí nos habla de que esta agresividad se empieza a presentar, ¿no? Cuando un paciente puede llegar y contar un sueño interminable, podría ser manifestada la agresión. Evidentemente, cuando puede no pagarse, una persona puede ser muy agresiva con un analista cuando llega con un sinnúmero de síntomas, cuando llega con estos síntomas agravados, un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y tiene que ver con una condición ahí que nos va a remitir a un recubrimiento imaginario que poseemos la mayoría de nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos niños, pequeños, cuando todavía no somos atravesados por el lenguaje, Lacan nos dice que no podemos, bueno, no podemos controlar las funciones. Tenemos la cabeza sin poderla dominar, tenemos las fracciones, no sabemos que esta es mi mano, no sabemos. Hay una experiencia que se juega del cuerpo fragmentado, ¿no? Entonces, cuando se establece esta experiencia, el niño se vive fragmentado, ¿no? Y no es sino hasta que es puesto frente a un espejo o la mirada de la madre que llega y que
lo empieza a ver, el niño ve en el espejo una figura que está integrada y el niño queda fascinado, queda realmente enamorada de esta posibilidad, de la imagen que está viendo en el espejo. El niño entonces se precipita, no voy a hablar mucho de la identificación, Oscar nos va a decir un poco de esto. El niño se precipita a esa imagen que ve en el espejo y entonces esta vivencia del cuerpo fragmentado queda, digámoslo así, si se me permite la expresión, velada por un cuerpo que está íntegro, ¿no? Y se da por una relación con otro que es igual a él. Entonces, en un primer momento, esta parte de la imagen que yo veo en el espejo va a permitirme establecer una posición imaginaria de estar yo integrado, no completo, ¿no? ¿Qué sucede después? La experiencia del cuerpo fragmentado queda tapada, si se me permite la expresión, por una imagen integrada de ese cuerpo. Es un tanto sencillo y no. ¿Cómo podríamos pensar la puesta en juego de la agresión con relación a la propuesta de Lacan? Tiene que ver con una condición imaginaria donde entonces el otro, mi semejante, se hace presente, me remite a esta condición del espejo, se hace presente, pero ese otro que es mi semejante amenaza la posibilidad de la existencia, bueno, eso de la existencia entre comillas, amenaza la posibilidad de la persistencia de cada sujeto. Cuando el sujeto, a partir de que el otro como su semejante se siente amenazado de quedar aniquilado, de quedar fuera fuera del mundo, pues si se me permite la expresión, en ese momento, ¿no? Es cuando el sujeto va a reaccionar de manera agresiva. La agresión está relacionada, voy a ser un poco técnico, ¿no? Con la relación especular, es decir, con una relación con otro que es mi semejante. Y cuando ese semejante va a amenazar la posibilidad de existencia en mí, ¿no? Entonces ahí se podrá poner en juego la agresión. Y entonces esa fragmentación de la que yo estaba hablando hace rato, ese cuerpo que está fragmentado, se hace evidente y entonces el sujeto lo que hace es fragmentar. A partir de la vivencia de este cuerpo fragmentado, él empieza también a fragmentar, ¿no? Como en estas no, ahorita durante el live vamos a estar trabajando esto para no olvidar cómo uno es agresivo cuando se encuentra uno que es igual a él o que él considera que es igual a él, pero que el otro lo amenaza en su existencia. ¿Va? Ahora, siguiendo con este tema que decía Carlos, de dar un poco el contexto tanto teórico como general en el que podemos fundamentar esta parte, hay un texto de Freud muy interesante que se llama Pegan a un niño. En este texto, Freud habla de tres fases por las que pasan los niños, alrededor de los 5 o 6 años, ya entrando al periodo de latencia, en las cuales van haciendo representaciones de esta agresividad. En la primera, generalmente se narra cómo un niño es azotado, ¿no? Este es el término que usa Freud, que evidentemente en nuestros tiempos, y esto habrá que tomarlo mucho en cuenta, tratar de relacionarlo en temporalidad con lo que puede pasar en este momento, es decir, qué pasa al día de hoy, cómo podrías maltratar o azotar a un niño, de qué manera podrías ser agresivo con él, tratando un poco de lo que hablaba Carlos y tratando un poco de actualizar de lo que estamos hablando. Pero la fantasía es cómo un niño es azotado y esto era recurrente, digamos, en las sesiones en lo que decían sus pacientes. Y entre otras cosas, Freud se plantea tres preguntas a partir de estar escuchando estas fantasías. La primera es, ¿quién es el niño maltratado en esa fantasía? La segunda es, ¿quién lo maltrata? Y la tercera es, ¿cuál es el significado de ese maltrato? ¿No? Y entonces logra desarrollar tres fases, digamos, dentro de esta fantasía. La primera es, el niño imagina cómo es azotado otro niño, ¿no?
y le genera esta sensación extraña entre repulsa y algo insoportable, pero al mismo tiempo algo recurrente en su fantasía, ¿no? La segunda fase es cuando el golpeado, ¿no? Es golpeado por una autoridad, es decir, por el maestro, por alguien que representa una autoridad ante él, pero no el padre, ¿no? Y esto es muy importante y me atrevo a mencionarlo en este momento, porque justamente es cuando ocurre esta transición y esta identificación del símbolo paterno o del nombre del padre en otras autoridades, conforme va evolucionando la psiquis del chico, ¿no? Y en una tercera, donde el golpeador sigue siendo el padre, ¿no? Pero ahora el golpeado es el propio niño, ¿no? Y cómo esto adquiere cierta significación ante él, cómo esta posición en la que en primera instancia o en la primera fase el golpeado es de alguna manera, y así lo dice, humillado, lo coloca él en una posición preferencial, digamos, ¿no? Si al que yo estoy fantaseando están golpeando, a mí me aman más, ¿no? Respondiendo un poco a esta tercera pregunta que se hacía Freud, ¿no? Y en una segunda fase, en una tercera fase, cuando la autoridad lo golpea a él, ¿no? Cómo esta agresión se convierte en el significante del amor. Es decir, como si yo recibo esta expresión, puedo terminar siendo el preferido o el elegido para recibir esta parte agresiva. Y este contexto nos parecía muy importante darlo, puesto que va generando y va conformando todo el concepto de cómo se desarrolla hoy por hoy la agresividad, tanto escolar como cibernética, y un poco responde a una pregunta general. ¿El bullying es forzosamente entre pares? ¿O podríamos encontrarnos ante situaciones que hoy mismo que estamos teniendo las clases en línea se ha desvelado totalmente, ¿no? Y es que los chicos ante esta autoridad, ¿no? Como se menciona por ahí en la fase 2 que les acabo de comentar, generan este acto agresivo contra la autoridad y entonces engañan, ¿no? Desconectan a sus maestros. Ante la posibilidad de verlos más débiles frente a ellos, logran sobreponerse, ¿no? Y logran superponerse, perdón, es la palabra correcta, ante la autoridad. Y esto, ¿qué tanto les puede generar la fantasía de pertenencia, la fantasía de colocarse como los importantes o los amados frente a los demás, incluidos la autoridad, ¿no? Em, Justo pensando como esto que llamamos acoso escolar, em, la verdad es que no es nada nuevo, ¿no? Es algo que ha formado parte de los salones de clase por muchas generaciones, ¿no? Es algo ya bien conocido, ¿no? Pero de alguna manera la violencia ejercida hacia el otro, creo que de alguna forma nos obliga a ser un poco más conscientes de este conflicto, ¿no? De modo que creo que no podríamos ser indiferentes ante situaciones como estas, ¿no? En donde eh, una o más personas ejercen, como menciona Oscar, cierto poder y, y, continuamente acosan a otro mientras como que reducen esa cualidad de sujeto, ¿no? De esa persona. Eh, Creo que es importante tomar en cuenta que este fenómeno es más común en la adolescencia. O sea, justo sí pasa como en esta cuestión de lo escolar, pero creo que toma un aspecto mucho más fuerte en la adolescencia, ¿no? Creo que en ese sentido es pues necesario como
pensar en este periodo de la vida, ¿no? Con la llegada de la adolescencia irrumpe algo que es la sexualidad, ¿no? Y es algo que no puede ser detenido. El adolescente necesita hacer uso de toda esa fuerza para mantener la distancia de la pareja parental. Y surge como cierta rabia narcisista, ¿no? Que es, me parece, la base de ciertos eventos agresivos como los que estamos hablando, ¿no? Eh, los sujetos que sufren agresión, así como aquellos que la infligen, como se está mencionando, ¿no? En esta cuestión, necesitan un cierto reconocimiento identificatorio. De esta manera, creo que esas pulsiones de las que mencionaba Carlos, estas pulsiones que yo mencionaría como sádicas y masoquistas, aumentan debido a la culpa que les provoca esta reedición de ciertas fantasías edípicas, como pues la confrontación con la sexualidad, ¿no? El dominio en estas cuestiones es a través del miedo, ¿no? Lo que se trata es oprimir al otro, ¿no? Creo que en este sentido, este fenómeno pone como esa agresión en el otro, ¿no? De modo que hay como una cuestión de una triada entre el agresor, la víctima y aquellos otros observadores, ¿no? Porque es una cuestión grupal, eh, que, eh, que al final no son capaces como de identificarse con el dolor de aquel a quien quieren hacer daño, ¿no? Y de alguna manera creo que eso les permite deshacerse de su propia destructividad, ¿no? Lo que mencionaba Carlos, ¿no? Como esta cuestión de, de la apuesta, de la agresión frente a aquello que me pueda poner a mí en riesgo, ¿no? Creo que la dificultad del adolescente de hacer como tránsito hacia como a esa juventud, donde pues obviamente va a pasar, ¿no? A ser adulto y a asumir como cierta condición sexual, ¿no? Tiene que vérselas con un cuerpo que ya es sexualizado, o sea, ya no es el cuerpo del niño, ¿no? Sino ya empiezan a mostrarse caracteres sexuales, ¿no? Entonces, de repente, habitar como ese cuerpo, ese nuevo cuerpo, pudiera producirles cierta extrañeza y al mismo tiempo pues es algo inquietante para ellos, ¿no? Como ante esa extrañeza, como primera respuesta, lo que se intenta es manipular el propio cuerpo, ¿no? Aquí podemos suponer como esta parte donde comienzan a vestirse de cierta manera, algunos adolescentes comienzan a tatuarse o a perforarse, peinarse en un estilo específico, hay quienes a lo mejor y ya empiezan en ese momento a hacer ejercicio, ¿no? Como para ponerse musculosos y eso, ¿no? Incluso también en el otro sentido, a lo mejor y también adelgazar, ¿no? O sea, como jugar con toda esta cuestión del cuerpo, ¿no? Empiezan obviamente a experimentar también con la cuestión del sexo, también a lo mejor con las drogas, como justo en este intento de manipular el cuerpo, o sea, controlarlo incluso, ¿no? Creo que en ese sentido se podría pensar al bullying como otra manera
otra forma, otra salida de manipular el cuerpo, ¿no? Pero manipular el cuerpo del otro, mediante obviamente golpes, segregación, exclusión, ofensas, o sea, todo aquello que conocemos, ¿no? Como este tipo de acosos, ¿no? Y en ese sentido, creo que el manipular el cuerpo del otro le permite en eso poner en resguardo el suyo, ¿no? Eh, mientras pues, se va construyendo como toda esta identidad sexual, ¿no? Creo que puede surgir como todo ese miedo de no estar como a la altura de un cierto ideal, ¿no? Justo la angustia que se genera, creo que puede empujar al acoso, ¿no? Eh, y de alguna forma como depositar esa angustia en el acosado, perdón, pues libera su propia angustia, ¿no? Eh, Creo que esta cuestión de alguna forma de transferir, ¿no?, la angustia al otro pues es un mecanismo psíquico, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido pudiera como un poco entenderse como este caso del sadismo y masoquismo, lo que menciona Oscar en este texto, ¿no? De pegan a un niño donde eh, se satisface cierta agresión, ¿no? Al ver que otro niño son golpeados, ¿no? Y la cuestión masoquista, como en esta tercera fase de la que habla Oscar, en donde pues ahora el golpeado es uno, ¿no? De repente como a lo mejor y ver, ¿no?, que cómo sufre la víctima, ¿no? A lo mejor eh, la cara de horror que puedan expresar en los momentos en los que están siendo agredidos, para el sádico eh, representa como cierta satisfacción, cierto goce, ¿no? Eh, Creo que aquí me parece que es importante destacar esto que les mencionaba, ¿no? Como de esta cuestión en lo escolar que es grupal, ¿no? En donde el rol que juega el observador o los observadores en esta dinámica de agresor y víctima, eh, ese observador es como un tercero en esta escena, ¿no? Un tercero que observa y que al final sí tiene un rol muy fundamental para que justo estas agresiones tengan una continuidad, ¿no? Como que haya estos espectadores, ¿no? Eh, Al final, pues termina siendo y actúan estos observadores como testigos ¿no? Eh, Estos observadores en ocasiones pues toman como diferentes actitudes, ¿no? Como tratando de no verse perjudicados, ¿no? Como intentando no involucrarse de más, ¿no? Observan sin intervenir y hay algunos que incluso después, ¿no?, ya se suman como también a las agresiones, ¿no? Creo que aquí pudiera explicarse un poco que en esta cuestión, como de esos observadores que ya después también son parte de los agresores, como participar por el miedo a después terminar sufriendo ellos también como esas consecuencias y terminar siendo las víctimas, ¿no? Entonces, creo que al final estos, estos otros, ¿no?, que observan la agresión de uno, eh, pues tienen miedo, ¿no?, de ser, de repente terminar siendo ellos como las víctimas y
tienen como una posición de complicidad al guardar silencio ante las agresiones, ¿no? Creo que ahora, ¿no? Como nos menciona Oscar, pues ahora ya en la actualidad hay otras formas, ¿no? De acoso, ¿no? Estos hechos ya no se quedan solo en las aulas, ¿no? Sino que ya también se trasladan a otros espacios como el virtual, ¿no? Donde pues todas estas nuevas tecnologías, ¿no? De información y de comunicación que utilizamos, ¿no? Pues ahora ya son nuevos medios para llevar a cabo las agresiones, ¿no? Y la intimidación, o sea, ahora ya nada más basta con agarrar y publicar una foto, una imagen o una noticia, algo así, pues que no es deseada, ¿no? Y que se pueda ver por muchos, ¿no? O sea, muchos espectadores, ¿no? Entonces, y también de repente ya aquí ya se maneja como la parte incluso como el anonimato, porque ya pueden crear perfiles falsos y a partir de ahí pues subir infinidad de publicaciones o de cosas, ¿no? Y para aquellos que son agredidos, pues justo como no saber ya ni siquiera de dónde vienen como todas estas cosas, ¿no? Bueno, Diana acaba de hablar de algo bien importante que, si ustedes se acuerdan, en lives anteriores trabajamos el tema del abuso sexual y justo no hay posibilidad, digo, vamos a estar remitiéndonos a los diferentes lives que hemos hecho y que nos han acompañado, así como no hay posibilidad de pensar en la infidelidad sin que la persona que está siendo traicionada no sepa, tampoco hay posibilidad de pensar en el abuso sexual si no hay un tercero que sabe, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, en la condición del abuso físico, como en el caso del bullying, siempre habrá este tercero del que nos está diciendo Diana. Es una figura bien importante, ¿no? Que de alguna manera testifica la agresión. Es decir, si bien el niño comete o el adolescente comete la agresión sobre otro, y ahí encuentra una condición de satisfacción, esta satisfacción debe de tener como una especie de broche siempre y cuando haya un tercero, ¿no? Que está en la escena, viendo, como Oscar nos decía en la tercera fantasía de Pegan al Niño, donde él es otra vez el niño el que ve, ¿no? Cómo le pegan a varios niños y puede ser ahí el maestro, dice Freud, en este tercer tiempo de la fantasía. Ahí entraría la posición evidentemente más sádica. Y si bien, ¿no? Aquí me gustaría hacer como un paréntesis importante, se está pensando como en una condición dual, si se me permite, entre bullying o entre el buleado y el que bulea, ¿no? Hablemos de un tercero en escena. Y este tercero tiene que ver evidentemente con el maestro. Si estamos pensando que no existe la posibilidad de que el infiel no sepa que está siendo traicionado, que alguno de los padres o encargados del niño no hay posibilidad de que no sepa que está siendo abusado, pues tampoco hay posibilidad, y vamos a subrayarlo, tampoco hay posibilidad de pensar que el maestro, la maestra, no sepa que uno, dos o tres de los alumnos con los que cuenta no esté siendo buleado. O sea, no existe esa posibilidad, ¿no? Y la pregunta sería pensar aquí, ¿qué sucede con ese tercero en escena? ¿Qué sucede con el maestro que evidentemente, ¿no? Es testigo, puede hacer como una especie de correctivo ahí, pero que de alguna manera no determinan el fin de este abuso de un otro hacia uno mucho más débil. Y esto lo podríamos pensar, ¿no? Como en un contexto símil que se establece en el aula, o que se establece en el StreamYard, o que se establece en el Zoom, o en el Teams, ¿no? En la plataforma ahora que ustedes prefieran.
cómo se reproducen formas de relación o de vínculo con el otro, pero que estas formas de relación están ya, si se me permite la expresión, grabadas en una forma ya determinante psíquicamente, y entonces solamente se reproducirán en este nuevo contexto. Básicamente estoy hablando de la transferencia como lo plantea Freud, ¿no? Freud nos dice que cuando somos bebitos, tenemos una forma de relación con el otro amoroso, con el otro que nos limita, con el otro que nos nutre, el otro que nos cuida, el otro que nos ama, el otro que es mi competencia, pensando en el hermano, el otro que llegó como invasor, también pensando con los hermanos, ¿no? Y esa forma de relación queda inscrita en el sujeto. Freud incluso dice que en realidad llegamos a conocer muy pocas personas en la vida, que solamente lo que hacemos, la transferencia, bueno, esta forma de inscripción queda ya determinada de el vínculo que establezco, el lazo que establezco con el otro, queda ya guardada, y entonces, ante estas nuevas personas que el niño conocerá en la vida, lo que se plantea es que no establece nuevas formas de relación, sino que actualiza las primeras de la familia, ¿no? Y entonces las transfiere justamente en estas nuevas personas que en la vida encuentra, en estos nuevos contextos. No es necesario que de repente el niño, de la forma que se relacionó con su mamá, se va a relacionar con las mujeres. Eso no importa. Yo puedo tener una forma de relación particular con mi mamá y entonces lo que hago es transferirla. Lo que hago es reproducirla ahora con los hombres, por ejemplo. O sea, no influye ahí la cuestión del sexo. Freud nos dice, pensando un poco en esta cuestión de la transferencia, que estas formas que ya se adquirieron de vínculo con el otro se van a estar actualizando durante toda la vida, evidentemente de manera inconsciente, ¿no? Eso podríamos explicarlo como la transferencia. Yo me relacionaré de manera amorosa con otro, desde una transferencia positiva, o me relacionaré desde una condición agresiva o hostil, y podríamos pensar en una transferencia negativa, ¿no? Hago aquí como un paréntesis para relacionar. Vamos, sigo con el texto, 1918, me parece. Psicología de las masas y análisis del yo, Freud. Freud, en ese texto, trata de dar cuenta de cómo puede ser la dinámica subjetiva de las masas, ¿no? En la primera hoja, si ustedes abren ese texto, no es en el 18, es el tomo, creo 18, no sé. Él dice que el psicoanálisis desde siempre es grupal, ¿no? Para todos aquellos que hacen la crítica de que el psicoanálisis no abarca lo grupal, claro que sí. Freud dice que desde que el sujeto llega establece una relación con el analista, y evidentemente si pensamos más desde Lacan, convoca a ese gran otro, ¿no? Y entonces siempre estaremos hablando de que nunca es de manera individual la cuestión del análisis. Freud plantea en este texto que hay tres grandes masas, particularmente, que van a determinar de manera directa la forma en cómo el sujeto experimentará la subjetividad, y eso determinará la relación que se puede tener con él y con el otro. Habla de la iglesia como el principal grupo, ¿no? La masa, cómo la iglesia influye de manera directa en lo individual y cómo lo individual al revés, ¿no? Pero entonces habla de la primera masa, cómo mueve, y habla justamente de la iglesia. El segundo es el ejército. Ahí Freud, entendamos el contexto, ¿no? En aras de esta guerra mundial, entonces dice que el ejército también es una masa que va a influir en toda esta parte. Y la otra hace allí como un símil, la tercera masa tendrá que ver como con el gobierno y particularmente la institución, ¿no? Y ahí no lo dice Freud en ese sentido, pero si está hablando de la institución como tal, podríamos pensar en la escuela. Entonces, estas tres grandes masas tienen una influencia directa en la posición subjetiva de cada uno de los que asisten o de los que están involucrados. Freud dice, ¿no? Pensando un poco en Freud, dice que el yo individual de cada uno de nosotros, cuando estamos dentro de la masa, se diluye.
Y entonces la masa misma conforma como un nuevo yo, pero evidentemente grupal. Y ahí podríamos explicar, por ejemplo, cómo alguien, en épocas que no sean de fútbol, pues difícilmente se va a ir a dar vueltas al ángel de la independencia como borrego ahí siguiendo a todos y puto el que no brinca y ahí vas con, ¿no? O sea, alguien que lo haga fuera como de un contexto de selección o de equipo ganador, pues se vería raro. Pero no pasa nada si de repente se juega un mundial y México gana y ahí estás como pendejo corriendo alrededor del ángel y esa es tu forma de celebrar una victoria, que después la podríamos entender como, ¿qué pedo? Yo como estaba ahí con, ¿no? Con la espuma y cantando que el Chucky Lozano y todo esto, ¿no? Pues lo podemos hacer, evidentemente porque estamos dentro de una masa, el yo individual se diluye y entonces hay un yo grupal ahí de toda la banda que está celebrando, ¿no? En la escuela, ¿no? Sucede lo mismo. Es decir, pensemos en un aula, en este microcontexto social. Pensemos en un aula. Pensemos en los integrantes de un aula. Vamos a la cuestión virtual, pensemos en la plataforma, ¿no? La clave para entrar al Zoom. Esa es una condición particular. En el aula o en el Zoom, ¿no? En la plataforma de Zoom, se juega una masa de la misma manera. Regreso a la parte de la transferencia que les explicaba hace rato. Ahí, nosotros lo que vamos a hacer, si yo estoy dentro de esa masa, primero diluyo mi yo para darle lugar a un yo grupal. Y después habrá en los integrantes de esa masa, a partir de la transferencia, se van a ubicar en posiciones, no voy a hablar de identificación porque ahorita lo explica Oscar, pero sí desde la transferencia. Entonces, yo tengo una pauta de relación con mi hermano, con mi tío, con mi abuelo, con mi mamá, con mi papá, con el carnicero, que de pronto está ahí en la casa, ¿no? Y entonces, lo que voy a hacer en en el aula es reactualizar esas pautas de relación que establecí en la casa. Es una réplica. El niño, el adolescente en el salón de clases, en la plataforma virtual, lo que va a hacer es reactualizar los patrones de relación, ¿no? Que ya tiene grabados desde siempre. Entonces, en el caso del buleador, Diana nos hablaba de esto, un buleador, al necesitar a ese tercero del que nos está hablando Diana, difícilmente va a operar, si se me permite la expresión, difícilmente operará de manera individual y va a elegir a una víctima, ¿no? Para atacarlo de manera individual. No, empieza a conformar como al grupo, como a la bandita, como, ¿no? Y entonces él, desde la transferencia, puede ubicarse como el de la ley. Entonces, de repente, está el seguidor incondicional que se une. Desde la transferencia podríamos pensar en la tía Esperancita que siempre está para toda la familia y está solucionando la bronca, ¿no? De repente está el que se relaciona desde la transferencia y entonces ve al líder desde la figura parental y entonces se pega al grupo. ¿Me estoy explicando? Entonces, estos grupitos que se están estableciendo en el aula tiene que ver con una reproducción de los vínculos que ya se establecieron en la casa. Y entonces, si hablamos de reproducción de estas formas de relación, donde son agresivas, pues ¿qué creen? ¿De dónde creen que llega como toda la parte y toda la condición del bullying? Y es decir, si nos clavamos, evidentemente, ¿no? El güey que es agresivo porque desde la transferencia trae ese modelo, güey, y entonces se va a relacionar con el otro de manera agresiva, como cuando llega el papá, le para las chingas a la mamá, o cuando llega la mamá y levanta de las greñas a la hermana porque no la baja de huevona y de puta. ¿Me explico? Entonces, que no nos sorprenda tanto el tema del bullying en el sentido de una condición contemporánea. No, señores. El bullying tiene que ver con esta reproducción de los patrones pasados que se están estableciendo, ¿no?
desde la condición transferencial, como nos lo explica Freud hablando de la transferencia y hablando de psicología de las masas, ¿no? Y ojo, el buleado, el agresor, si bien evidentemente nunca estaremos de acuerdo con el tipo de agresión, ¿no? En ninguno de los sentidos, pues también preguntémonos qué sucede con el chico, con la chica que se permite ser agredida. Desde la transferencia, ¿qué? ¿No te oí, Oscar? ¿No? ¿No? Desde ese lugar, ¿qué se estará poniendo en juego? Es decir, ¿cómo podría este buleado, ¿no? Ponerse en ese lugar, ¿no? Desde la transferencia, ¿no? En el lugar de la madre, por ejemplo. Y pensemos, evidentemente, yo estaba hablando del maestro. También el maestro, al estar con los niños, establece transferencia, por supuesto. Y ahí escuchamos la queja, ¿no? De el consentido del profesor, el amigo del profesor, ya en un nivel como más avanzado, ¿no? Prepa, universidad, pues la amante del profesor, a quien se está dando, ¿no? Y pues es que esta mujer se está dando al de psicología clínica y al de evaluación psicopatológica, ¿no? Entonces, es decir, también se juegan las condiciones. El profesor que hace mutis, que sirve también como testigo, que no dice tanto o no dice nada, es también, ¿no? Un espectador que se juega también desde la condición transferencial. Entonces, ¿cómo desde la transferencia cuida a su hermanito? O elige a su hija, o desde la transferencia, ¿no? Ve ahí esta actitud rebelde que le remite al padre cabrón que lo golpeaba desde siempre y entonces tampoco dice nada. Es decir, cuando hablamos del bullying nuevo, el actual, el pasado, tenemos que pensar en todos los elementos y cómo para que se organice un escenario de alguien que bulea y alguien que es buleado, lo tenemos que pensar en esta subjetividad a partir de la transferencia también. Oscar. Justo muy desde donde lo planteas, pero también un poco más allá, es decir, fuera de la mera repetición, digamos, de lo aprendido, también la significación es lo que genera identificación. Eh, se habla un poco de, y justo en el texto de Pegan a un niño, cómo puede haber esta significación de la agresión, ¿no? Más allá de un modelo como tal, sino cómo la agresión puede ser significada como la existencia, como la identificación ante los otros, como la posibilidad justo de cortar el Edipo y poder adquirir una personalidad propia, ¿no? Y de ahí se juegan, me parece, las posiciones del agresor, ¿no? Al tener esta visión no solo de... Hay algo que plantea en el texto Freud y dice, desde la fantasía, esto solo ocurre en niños que no fueron maltratados, que no fueron educados a palos, dice el texto. Esto ocurre desde donde no ocurrió en lo real. Un poco tratando de colocarse en esta posición paternal y amorosa, igualándose con sus pares, ¿no? No sé si voy por lo correcto, pero necesita integrar el chico el mundo exterior a lo que él está viviendo. Y esto le permite poder posicionarse no solo ante sus pares, sino ante el mundo en general, de pronto teniendo esta posición agresiva. No necesariamente temporal, pero generalmente sí. Es decir, después vendrá la represión para poder socializarlo y poder mantenerse en un estatus normalizado. Pero esta identificación ocurre justo desde esa perspectiva, desde lo aprendido, pero también desde lo que se encuentra en la fantasía, me parece, ¿no? Y esto, a lo que voy es que no necesariamente es aprendido, no necesariamente
lo vivieron en la casa, no necesariamente, porque a veces pudiera parecer un indicador de violencia cuando un chico es buleador o es violento con sus pares. Y no necesariamente. Esto también puede venir marcado desde esta fantasía especular, donde es separado, donde empieza a trascender el Edipo y trata de posicionarse o de marcar una diferencia entre él y sus compañeros y adoptar una posición, ¿no? Al mismo tiempo, me parece que tiene también que ver con esta parte de poder sentir o reelaborar lo que sentía, ¿no? Esta parte de poder desplazar un poco a los iguales, como decías, pero al mismo tiempo integrarlos a su realidad actual. No sé ¿qué les parece? ¿No? Si voy bien o me regreso, Sí, ¿no? y en esta parte, Oscar, como lo estás planteando, de integrar a estos pares, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar el tema del bullying, ¿no? A través de, si hablábamos de la transferencia hace un momento, podríamos pensar el bullying del buleado, del buleador, de los testigos o el testigo, se podría pensar desde la identificación. Yo creo que sí, pero no de una manera directa. O sea, desde una identificación, desde lo imaginario, desde esta necesidad de integrar las sensaciones a sí mismo, ¿no? De poder establecer una personalidad propia, ¿no? Ocurre en esta etapa preadolescente, justo cuando empieza a remitir el Edipo, ¿no? Cuando empieza a cubrirse el Edipo por la represión, empieza esta necesidad de poder colocarse. Y también del otro lado, como hablaba Diana, ¿no? También del otro lado, desde el buleado, desde el que permite estas condiciones por encima de él, cómo es que eso le representa y cómo es que eso le permite constituirse como alguien, aún desde esa posición que pareciera irreconciliable no quiero usar la palabra mala, pero negativa, ¿no? En su entorno. El ser el buleado lo colocará por debajo de los demás, pero esto mismo, ¿cómo significa para él, ¿no? En una identificación, ser alguien, aunque sea eso, ¿no? Aunque sea esa parte Claro. de desecho, Ahí, ¿no? por ejemplo, retomando lo que decías de eso, aunque sea el desecho, eh, siguiendo con pegan a un niño de cómo el niño aprende a ser amado, o no, no es que aprenda, significa de esta significación de que a partir de que lo agarran a palos, dice Freud, ¿no? Él puede pensar que es amado. Entonces, el papel del buleado estaría relacionado, abro la pregunta, con el amor, con una posición amorosa, por un lado, y voy a una segunda pregunta. ¿Qué tanto la posición de ser amado a través de los golpes y qué tanto el que bulea, el buleador, ¿no? En realidad asume esta posición muy desde el amo, si pensamos en la posición del amo, su verdad es la castración, es decir, su debilidad, ¿no? ¿Qué tanto se ve amenazado por el que bulea? Es decir, el buleador se vivirá amenazado por la persona que está agrediendo. Perdón, ibas de anano. A mí me parece que sí, o sea, que evidentemente en esta búsqueda ambos están buscando, partiendo un poco de este texto del que hablaba yo al principio, depende de la posición en la que se coloque, es decir,
si el otro es maltratado, es decir, si el otro pasa por esta humillación, ¿no? Él se coloca en la posición del más amado, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tratáramos de colocarlo en estas tres fases, en la tercera se coloca el buleado, ¿no? El golpeado. Si estoy siendo maltratado, por lo menos estoy siendo visto de alguna manera, por lo menos existo dentro de esta masa, ¿no? Entonces, me pareciera, respondiendo a tu pregunta, que sí, que esta identificación tiene que ver con ese amor, ¿no? Con esa necesidad de identificarse y de ubicarse dentro del contexto, ¿no? Ahí estamos. Diana, Sí, si acaso, sí, perdón, si acaso pudiera como decir como algo más al respecto, haces una pregunta, ¿no? Si el buleador de alguna manera se siente amenazado ¿puedes pegar por un poquito aquel más el micro? Gracias. que, ah, hacías la pregunta, repito, como de si acaso el que bulea, ¿no? Este acosador se siente amenazado por esa víctima, ¿no? Al que pone como víctima. Y justo mencionabas hace un momento, ¿no? Cómo justo la apuesta de la agresividad tiene que ver con la amenaza, ¿no? Del ser, ¿no? De uno, ¿no? Cómo ese otro puede llegar a quitarnos un lugar, una posición, o qué sé yo, ¿no? Algo que se juegue en la cuestión imaginaria y que es amenazante y entonces pues hay que mejor que destruirlo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, si pudiera como responder a esa pregunta. Eh, me sigo un poquito porque creo que lo que voy a exponer en este momento tiene que ver con lo que menciona Oscar, ¿no? Y creo que se está hablando como de la cuestión de la identificación, ¿no? Y se mencionó como de esta identificación con esos pares, con esos otros semejantes. Y cuando se habla como de esa identificación con esos pares, o con esos otros semejantes, se está hablando de la constitución de un lazo social, ¿no? De una interacción con otros, que, que al final es algo necesario para la vida humana, ¿no? O sea, eh, la pertenencia o la participación en un grupo es necesaria para de alguna manera el crecimiento del sujeto, ¿no? Que se posibilita en ese lazo, ¿no? Eh, de alguna manera esa relación con los otros tiene una función, ¿no? Creo que en primera instancia implica que, que existe un orden desde lo simbólico, ¿no? Es decir, que para que el sujeto pueda reconocer a otros como sus semejantes, eh, pues se tiene que asumir que está sometido a una ley y que esos otros también están sometidos a esa ley, ¿no? Eh, Justo la constitución subjetiva se forja en ese encuentro con el otro, ¿no? Quien, como tú mencionabas, Carlos, pues cuida, protege, asiste, contiene, qué sé yo, ¿no? Eh, que proveen como todo ese sustento, ¿no? Entonces, justo aquí me parece que la relación con los compañeros, ¿no? Con sus otros semejantes, con sus pares, incluso también podríamos hablar como de este lazo social con la relación con las instituciones, ¿no? Con las escuelas, con los trabajos, ¿no? También. Eh, eh, Pienso que de tal forma se puede pensar que aquel que es acosado o violentado llega a un punto en el que se siente abandonado o excluido, ¿no? Pues de alguna forma en este tipo
de situaciones como que pueden no sentirse parte de, como no encontrar un lugar, ¿no? En el sentido en el que obviamente está tomando una posición, pero es una posición en donde se le excluye, ¿no? Creo que es este sentido como de desamparo guarda una proximidad con la posición, con una posición melancólica. Eh, eh, esto súper importante que mencionaba Oscar, ¿no? De repente como la identificación, pero con el desecho, ¿no? Cómo en ese sentido ahí cobra una fuerza impresionante, ¿no? Cómo esta identificación con el desecho, con el resto, con el objeto, eh, en ocasiones desemboca en cuestiones bien terribles, ¿no? Es esta salida como de esa red simbólica, ¿no? Este lazo social que de repente pudiera sostener, eh, al identificarse con el desecho, pues se sale de ahí, ¿no? Justo hay una disolución, ¿no? Una degradación del lazo social, hay una disolución del sujeto eh, que llega a un punto en el que se convierte en puro objeto, ¿no? A esto en psicoanálisis lo conocemos como pasajes al acto, ¿no? Eh, como ejemplos podemos poner muchos y muy terribles en el sentido hablando como de la cuestión de la agresividad escolar, ¿no? Desde el consumo de sustancias, ¿no? Hasta cuestiones como el suicidio, eh, como hacer como estos pasajes al acto donde no es necesario ni siquiera irnos muy lejos a, a ejemplos que hay como en otros países, ¿no? De repente en Estados Unidos. Explícanos un poquito más, Diana, para que nos quede como más claro el tema del pasaje al acto. ¿Qué es para la gente que no está como tan familiarizada con esto? ¿Qué es un pasaje al acto? Eh, como mencionaba, justo tiene que ver con esa identificación con el desecho, ¿no? Con eso que a donde ya no se puede poner palabra, ¿no? Donde de repente uno es retirado de la escena, ¿no? Yo hablaba hace un momento donde de repente había como esta triada en la escena donde hay un agresor, una víctima y los observadores, ¿no? Entonces, como que forman parte de la escena, pero llega un punto en el que justo como to, toda esta sumisión, como toda esta agresión recibida por otros, puede llegar a provocar que el sujeto justo eh, caiga, ¿no? Como que salga de esa escena. Y como tal, el pasaje al acto, pues es cuando ya no hay posibilidad de hablarlo, de apalabrarlo, ¿no? Sino ya ahí nada más es pura acción, ¿no? Justo pura puesta ahí en acto, ¿no? Eh, a lo mejor y tal vez pueda dejarlo un poquito más claro con algunos ejemplos, ¿no? Eh, en donde se escucha, ¿no? Cómo es que a partir de haber sufrido, ¿no? Por así decirlo, continuamente estos acosos, ha habido desenlaces muy terribles, mencionaba yo, ¿no? Como el suicidio, ¿no? Estuve eh, leyendo como cuestiones en donde este, niños, ¿no? Adolescentes que sufrieron como de esta cuestión, eh, decidían justo como quitarse la vida, ¿no? Eh,
como en esta imposibilidad de seguir sosteniendo eso, de darle palabra a eso y de a la vez también volcar como un poco esa agresión, ¿no? Eh, Otro ejemplo que les puedo poner es justo este año, o sea, no tiene mucho, fue en enero de este año, un chico de Torreón llega a su escuela y pues decide apuntarle a la maestra y a varios de sus compañeros. Este, Al final del tiroteo, él decide como suicidarse, ¿no? Y retoma un poco como todo lo que se ha venido hablando, ¿no? Como un poco más como de la historia de este chico, justo se hablaba como de una cuestión ya vivida de la violencia desde casa, ¿no? Donde al parecer la abuela fue asesinada cuando él tenía como pocos años de edad, como 3 años. El papá había estado muchísimos años en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, él siendo el abuelo paterno siendo el responsable de este chico, ¿no? Y cómo mencionan que el señor pues tenía mucho dinero, ¿no? O sea, autos de lujo, blindados y qué sé yo, ¿no? Pero pues como que ese dinero proveniente de lavado de dinero, ¿no? Incluso en las noticias se decía que las armas con las que este chico realiza como este tiroteo, se las dio el abuelo, ¿no? Entonces, eh, justo como un poco condensando como todo eso que se pudo haber estado hablando, ¿no? De cómo ahí se transfiere como todo esto que pues, desde, eh, pues desde la infancia, ¿no? Va viviendo como el sujeto. Sí, es que hay ya 3 preguntas. No sé si les pudiéramos dar paso. ¿Sí? Sí, Ok. sí. Nicolás Vaca 10 dice, ¿ante qué formas o qué situaciones puede sentirse amenazado el sujeto de quedar fuera? Y Carlos se traba justo en la pregunta. Bien, ¿ante qué formas o qué situaciones puede sentirse Perdón, amenazado el perdón, sujeto de perdón. quedar fuera? Evidentemente me desconecté. ¿Podrías repetir, Oscar? Claro, claro. Nicolás Vaca 10 Nico, ¿ante qué formas o qué situaciones puede sentirse amenazado el sujeto de quedar fuera? Podríamos, podríamos pensar en quedar fuera de el grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Cuando lo eliminan, ¿te imaginas? O bloqueado, ¿no? De Facebook o O de... bloqueado de Facebook, ¿no? ¿En qué otro lado puede quedar fuera? En la típica, ¿no? Cuando hacen el intercambio navideño, por ejemplo. ¿Dónde más puede quedar fuera la típica antes, ¿no? El bullying antes, cuando al que se consideraba que era menor jugador capaz o el gordo, Portero. ¿no? Lo ponían de portero, lo elegían al último y lo ponían de portero. Eso, vamos, guardando proporciones, ¿no? Eso es quedar fuera, pues. Quedar fuera como, y yo iría, ¿no? Mucho más, quedar fuera como del estatuto de sujeto. Y justo cuando la persona queda fuera de la posibilidad de relacionarse con los demás, de disfrutar las cosas, de estar, Diana hablaba de lazo social, dentro de ese lado, ese lazo social,
Me parece que ahí es donde surge una amenaza bien fuerte. Cuando quedas fuera, podemos poner innumerables situaciones donde puedes quedar fuera, pero cuando quedas fuera de tu posición como sujeto, cuando quedas fuera de tu posición digna, cuando quedas fuera de tu posición de respeto, cuando quedas fuera de tu posición de mirada de reconocimiento, ahí es donde surge esta amenaza. Escuchaba yo una analogía de una maestra argentina, justo ligándolo con el ciberbullying, ¿no? Que decía, esta parte de bloquear o de sacar gente de las redes sociales podría ser el símil a matar a alguien de manera social sin consecuencias, lo cual lo hace más accesible, pero no menos doloroso para el que es excluido, ¿no? Es que es bien grave, ¿no? Cuando de repente te quieres meter al grupo de la banda de ahí porque están organizando, qué sé yo, el intercambio virtual y neta quedas fuera, es un borramiento del sujeto, ¿no? Es como le llamamos, podríamos pensar acá, es toda una destitución subjetiva, ¿no? Y entonces con lo que no puede, el que en ese momento deja de ser persona para convertirse en mierda, en desecho, dice Diana, ¿no? Asume una posición de vergüenza. Y Freud lo trabaja pensando un poco como con la parte del fetichismo cuando habla ahí sobre el fetichista, particularmente el boyerista, ¿no? Hay toda una implicación de placer cuando el que está observando algo, a alguien, se juega, pero siempre existe la posibilidad de ser descubierto, de ser cachado, y ahí surge la vergüenza. Y ahí Freud habla de una de las, ante la vergüenza, cuando el sujeto experimenta la vergüenza, Freud habla de que es una de las grandes formas de destituirse, ¿no? Digo, no utiliza propiamente la destitución, eso es más con Lacan, pero entonces imagínate la vergüenza. Y entonces, ¿no? Ante esta vergüenza, de quedar fuera ante esta evidencia, ¿no? Como si alguien fuera caminando con una toalla y de repente le quitaran la toalla y lo empujaran a la calle, ¿no? Esta vergüenza aniquila al sujeto y se juega ahí como toda una posición de castigo del sujeto por el mismo sujeto. ¿Estoy siendo claro? Es decir, no hablando del super yo, pues ese mandato, ese imperativo de goce que después llega, ¿no? Entonces, el sujeto no puede quedar impune de esta vergüenza de haber quedado fuera, de haber quedado excluido. Y ante esta no impunidad y ante la imposibilidad de verterlo en otro, ¿no? Pues ahí está el suicidio, por ejemplo. Y creo que queda muy ad hoc esa... Perdón, Diana, no me sigo, ¿va? Queda muy ad hoc con esta explicación que acabas de dar la siguiente pregunta, que dice, ¿hay alguna ganancia para el que es agredido estar en la posición de víctima? ¿No? Hablando de esta posición de desecho, ¿no? Y de evidentemente esta postura en la que es imposible salir de esa posición, ¿no? En la que por más que se intente pertenecer, por más que se intente no ser el portero, etcétera, siempre se vuelve a colocar en esta posición de desecho, en esta posición en la que no es él, sino la circunstancia la que lo imposibilita. Un poco la premisa del obsesivo, ¿no? En la que por más que quiera, no se avanza y por supuesto que eso es una ganancia, porque entonces el hacer se convierte en la nada, en el no hacer, en el no existir, con el riesgo que esto implica, de acuerdo a lo que acabas de decir, ¿no? Tu micro, o Diana. Diana, ¿tú quieres contar algo? Creo que en esta pregunta que hacen, ¿no? Sobre si
la víctima tiene una ganancia, me parece que sí. Pensando un poco como en esta, eh, refiriéndome un poco a, como dice Carlos, a otros lives, ¿no? Esta dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? En donde al final el esclavo tiene un poder sobre ese amo, ¿no? Porque justo él es el que se pone ahí para que ser como su instrumento, ¿no? Entonces, sin esclavo, pues no hay amo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido pudiera yo pensar que sí existe eh, cierta ganancia en asumir esa posición. Nos pregunta Erika. Gracias, Erika. Dice, hola, disculpen. ¿Y cómo es que alguien puede pasar de ser lastimado a ser ahora quien lastima? ¿Por qué no logra quizá recordar lo doloroso que es ser lastimado o que no le importa? ¿Quién quiere hablarlo? Vamos a pensar en algo. No existe posibilidad de no satisfacer la condición agresiva que tenemos. Si establecemos un planteamiento un tanto idealizado de que la persona agredida pueda hacer conciencia y decir, puta, pues se siente terrible y yo no lo voy a hacer, habrá quien lo haga, tal vez, ¿no? Pero yo hablaba al inicio del live de una de las causas que podrían provocar la agresión es la frustración. La persona que constantemente está siendo agredida, al final del día constantemente está siendo sometida, está siendo frustrada, está siendo amenazada en su existencia. Puede ser que durante toda la vida, ¿no? Toda la vida, no cometa un acto agresivo y decida, bueno, eso no se puede, pues, pero a lo mejor no viene el desquite, ¿no? Eso de que no cometa actos agresivos no es cierto. Pero eso no quiere decir que no haya una salida a toda esa frustración y a esa agresión. Nunca el agredido, lo voy a decir así, nunca el agredido dejará después de agredir a otro o al mismo. Ahí están los casos de suicidio. Es decir, pensemos en el cuate, ¿no? Vamos a pensar un poco en Freud, en Dolor y Melancolía, cuando se habla justo de la melancolía, de que cae bajo la sombra del objeto, ¿no? El melancólico. Habría que pensar un poco en esta parte del suicidio, ¿no? ¿Qué se entiende por suicidio? Todo mundo tenemos de alguna forma una referencia de estos otros, una referencia que está en nosotros. No quiero hablar interna ni de que integramos o introyectamos, esa palabra mamona de introyectamos a los objetos, ¿no? Pues ¿a dónde lo introyecto, güey? ¿No? Me lo comí. Pero al final del día, Freud, Lacan, seminario 11, dice que el inconsciente es el discurso del otro. Entonces, si pensamos en Freud, ¿no? El superyo es el heredero del Edipo. Lacan habla de que el superyo pues, también es la voz del otro, ¿no? De este gran otro. Pues. Entonces, si hay otro en nosotros, se oye raro eso, pero no existe posibilidad, ¿no? De que no se satisfaga la agresión y la venganza. Solo que a lo mejor en la realidad no se puede satisfacer. Y entonces, apelando a lo que nos dice Erika, puede ser que el sujeto diga, me odio tanto a este cabrón que me buleó, pero no puedo hacer nada. Pero no por eso, ¿no? Pues no voy a satisfacer la agresión. Entonces, si pensamos que el inconsciente es el discurso del otro, habría que ver a qué otro mata
el suicida cuando lleva a cabo este pasaje al acto. Ahí hay una realización. También en el suicidio hay una realización. La pregunta es, a qué otro mata el que se suicida, ¿no? Y habría que pensar que todo va, no sé si sea correcta la palabra, pero comandado en rumbo a buscar la felicidad el estar, ¿no? Incluso el suicidio. Es decir, si alguien llega a esa instancia es porque considera que después de eso podrá acceder a una felicidad en la que no estuvo aquí, de alguna manera. Es difícil de pensarlo desde ese punto de vista, pero un poco así es decir, es renunciar a ese sufrimiento por el cual se está transitando para buscar estar mejor de alguna manera. Y cómo esta incapacidad de poder invertir el lugar, ¿no? Puede llevar a que esta agresión sea sobre sí mismo, más allá de que no le importe o de que olvide lo doloroso que es ser agredido, ¿no? Por el contrario. Vital lo que estás diciendo, Oscar, por ahí muy ad hoc, ¿no? Vean, no sé si quieren verlo, está el cortometraje animado de Netflix, ¿no? Este de Si algo me pasa, los amo, Los ¿no? Creo que ahí podemos ver como la consecuencia extrema y grave, desde el pasaje al acto, ¿no? De poder agredir a los otros y después la realización también de matar a otro en mí, con la parte del suicidio. Es un caso extremo que no está alejado. Diana ya habló del chico de Saltillo, ¿no? Sí, incluso me parece que refleja muy bien justo esta situación, hablando ahora de los padres, sin hacer spoiler, ¿no? Pero cómo justo este dolor, esta posición vacía o melancólica por la que transitan los papás se convierte en una agresión entre ellos, ¿no? En la que uno anula al otro, no lo ve ni ve su dolor y así tratan de continuar. Es un súper corto que nos mandaste ayer, está, de verdad, Claro. véanlo, eh, como ayuda mucho como entender cómo es esta posición, más allá, no sé si sea el momento adecuado, pero me parece importante mencionarlo, más allá de que el buleador sea malo como tal, ¿no? O sea, una persona simplemente por personalidad mala y que quiere movilizar o destruir a alguien, ¿no? Tiene una, tiene una fundamentación. No quiero caer en el lugar común de que pudiera estar sufriendo, no lo sé. Simplemente sí se vive desde ahí, sí se vive desde ese lugar y a partir de ello actúa, a partir de ello trata de sentir y trata de posicionarse y trata de ser alguien, ¿no? Dentro del entorno, ¿no? Bien, ¿podríamos pensar en algún tema como de prevención del bullying? ¿Se podría hablar de eso? No sé, me parece que como tal una cuestión de prevención, si hemos estado hablando que la agresividad eh, forma parte, ¿no? Del sujeto, ¿no? Como erradicar eso me parece como complicado, es más, imposible, ¿no? Eh, mm, Sería aventurado como también mencionar qué pasos a seguir, ¿no? Yo en ese sentido creo que lo que pudiera tal vez mencionar es justo esto que venimos hablando, como de una cuestión justo que tiene que ver con lo social, ¿no? Con lo grupal, con las masas. Entonces, me parece que si se pudiera hacer ahí como un trabajo, tendría que ver justo como con
con lo social, con eh, eh, con esta cuestión, no solamente, pues obvio, de visualizarlo, ¿no? Sino de hablar del tema. Igual y no estoy respondiendo muy bien a la pregunta, pero en estos momentos como que pienso como esto que se mencionaba hace un momento de que siempre se sabe, ¿no? La agresión. Eh, yo leía como algunos artículos en donde los maestros tenían conocimiento, los padres tenían conocimiento de que las agresiones eran llevadas a cabo, pero de repente como desestimarlas, ¿no? Como de, pero pues es normal y no pasa nada y no es tan grave, ¿no? Como si se fuera a resolver de una manera eh, rápida, pues, en ese sentido. Entonces, creo que no, no, no me atrevo a mencionar que habría como una cuestión de prevención como tal, eh, justo por también por esta cuestión que se habla, ¿no? Donde pues ya no nada más es como una cuestión dentro de las aulas, ¿no? O sea, dentro del espacio físico de un salón, una escuela, ¿no? Sino que también como que esto ya traspasó eso. Entonces, pues de repente como ponerle freno a eso. Está cerrado tu micro, Carlos. Gracias. Diana, en lo que te fuiste y Perdón. regresaste, No, yo me fui. Diana, Se fue. a ver, Diana hablaba de como una imposibilidad, ¿no? De hablar de la prevención en esto, dado que pues la pulsión nos constituye y pues erradicarlo, ¿no? Y lo enfocaría más como en el tema social. ¿Tú podrías hablar, decir algo con relación a, Diana dice que es como arriesgado, decir que puede haber algo que prevenga, ¿no? ¿Qué piensas? Pienso que un poco el contexto y de lo que estamos hablando, y además el concepto de prevención siempre es ambicioso, ¿no? En sí mismo. Es decir, lleva consigo la fantasía de poder evitar que ocurra algo, ¿no? Y eso en sí mismo es ambicioso y como siempre queda un poco corto. Sin embargo, ¿no? Existen mecanismos que pueden reducir a lo mejor el riesgo, que pueden ampliar la posibilidad de hacerlo visible, ¿no? Durante este live hemos hablado mucho del pasaje al acto, de lo inconsciente, de cómo se aterriza un poco la necesidad o la identificación de los chavos, de los sujetos, una vez estableciendo también que no es solo un asunto de niños, ¿no? También es un asunto que permea, lo sabemos todos, en el ámbito laboral, en el ámbito, etcétera. Entonces, existen desde la psicología y en esta ambición como de tratar de minimizar los efectos, ¿no? De, 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 de estas identificaciones, ¿no? O de la agresión, o de no llegar a ese límite, ¿no? Existen herramientas, ¿no? Hace poco yo me descubrí uno que justo hace en el tema del lenguaje, una diferenciación importante en un concepto y que solo cambiando una letra cambia, ¿no? Y es prevención versus provención, ¿no? Es decir, hablando de la prevención como de la prevención como esta intención de adelantarse a los hechos, de poder evitar que ocurran cosas, ¿no? Lo cual es, sabemos, imposible, versus la posibilidad de proveer al sujeto
de herramientas para enfrentar los hechos que evidentemente son inevitables, ¿no? El riesgo, el bullying, la agresión, que es propia del sujeto. Y en esta circunstancia plantea una serie de pasos que en sí mismos son 7 u 8 pasos que en concreto se podrían resumir en intentar apalabrar, ¿no? Es decir, en poder tener una identificación de las emociones, un intento de conocerse y conocer el entorno en cuanto a cómo se está dando y cómo se ve reflejado en ellos, ¿no? Y de esto poder comunicarlo, porque la única forma en la que de alguna forma podría no prevenirse, pero sí hacerse visible, y eso permitirá la intervención de algún otro en el binomio entre el agresor y el agredido, es la comunicación, es poder, hoy por hoy el programa tiene mucho, el programa escolar tiene mucho que ver con la identificación de las emociones, ¿no? Es decir, poderlas nombrar de cierta forma o poder decir de alguna manera qué es lo que sientes. Y esto lo que más permite o lo más importante de este hecho es que se pueda comunicar cuando alguien se siente mal o se siente incómodo con algo, lo cual hace una gran diferencia, porque incluso si algún compañero puede identificar que uno de sus compañeros, que un otro, que un papá, que etcétera, está incómodo o se siente agredido, pues permite que una autoridad intervenga o pueda hacer algo. Y si bien es imposible evitar lo que va a ocurrir, ¿no? Sí da un campo de acción mucho más grande dentro de la prevención, ¿no? Muy bien. Bueno, Hay, pues estamos. es que hay dos preguntas. ¿Se vale o ya? Sí, son cortitas, son Sí, sí, rápidas. sí. Dos, las últimas. María Zúñiga, ¿cómo se juegan las pulsiones, vida y muerte en el agresor? Por favor, que conteste Carlos. No, eso no dice. Pues como se juegan en cada uno de los sujetos, es decir, en una lucha constante de satisfacción, en una lucha constante de prevalecer una sobre la otra, ¿no? Pero al final del día, eh, se podría pensar que la pulsión agresiva sería la que predomina, pero lo voy a plantear en ese sentido. Lo que puede predominar es la de vida, porque el agresivo asume ese semblante agresivo como un medio de supervivencia ante toda la vulnerabilidad que él mismo experimenta, ¿no? Y que nada quiere saber de esa vulnerabilidad. Entonces, digamos que la base tendría que ver con una pulsión orientada a la supervivencia, ¿no? Y la expresión es la pulsión agresiva para lograr ese cometido. Gracias, voy con la dos. Porque ya sé que ya estamos sobre tiempo. Maite Garibay. Hola. La agresión viene desde la familia y se puede ver desde lo psicosocial. El agresor está comunicando desde la forma como lo aprendió. Diana, Yo, ajá, Diana, Oscar, yo, ustedes con. yo digo que no siempre, sí como lo significa, no forzosamente como lo aprendió. No sé, Diana. Em, Tal vez desde donde asumió a lo mejor cierta posición. Eh, un poco como estadísticamente se menciona que aquel que es el agresor, ¿no? El buleador, en algún otro lugar, ¿no? O en algún otro aspecto de su convivencia o en algún otro momento de su vida, este, fue víctima, ¿no? Entonces,
creo que tiene que ver con estas preguntas que ya se plantearon, ¿no? Como desde si en algún momento sufriste la agresión, después también tú la efectúas, ¿no? Y también, pues a lo mejor, y como parte de la referencia desde donde lo viviste, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Diana, muchas gracias por estar en este live. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por las preguntas. Saludos a todos por allá. Y agradecerles que nos hayan acompañado con un tema, ¿no? Que deja ahí como la finalidad de dejar interrogantes. Gracias. Gracias a todos. Véanos en el canal de YouTube. Ahorita les dejo el link aquí abajo para que no nos tengan que ver, lo pueden oír nada más. La pena. Muchas gracias. Igualmente, gracias y muy buenas noches a todos.